Ya son las 11 de la mañana con 42 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a nuestro número de WhatsApp al 7891-9754. Y bueno, como es tradición, este día jueves vamos a conversar, gracias a nuestros amigos, que tenemos una alianza con la revista Derecho y Negocios, que es un medio especializado en contenido legal y empresarial, que ya tienen 14 años de estar en el mercado y cuentan con un especialista para conversar sobre los temas más actuales. Usualmente abordamos temas jurídicos, pero en esta oportunidad, ya que muchas personas tienen en mente el tema de la renta, vamos a enfocarnos quizás en el tema tributario en esta oportunidad. Y bueno, muchas personas ya estarán atentos y preguntándose, ¿ya toca declarar la renta? ¿Ya toca pagar los impuestos? Algunos esperan hasta finales de abril, ya hasta las últimas fechas, pero lo importante es normalmente hacer este proceso lo más pronto posible, mientras estén mientras estén los tiempos habilitados. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Ricardo López Araniva, que nos acompaña justamente para hablar sobre este tema. Don Ricardo, bienvenido. Gracias por su tiempo. Gracias, Lorena. Gracias a la revista Derecho y Negocios que nos da esta oportunidad de platicar con todos los amigos. Gracias por su tiempo para este conversatorio. Es la plática de ustedes. En lo que se pueda, pues vamos a ir conversando estos tópicos del impuesto sobre la renta. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que saber para poder declarar adecuadamente el impuesto sobre la renta? Mire, lo primero, creo que debemos de comenzar a decir que todos vivimos en un país y todos debemos de contribuir al sostenimiento de lo que es común. Y por tanto, el impuesto a la renta no nace porque al Ministerio de Hacienda se le ocurrió irnos a cobrar, nace porque en la Constitución hay una obligación que tenemos que contribuir al sostenimiento del Estado vía los tributos, que está en administración del Ministerio de Hacienda y bien de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿de qué trata esto? Pues trata de que si yo tengo ganancias, tengo riquezas de estar en un país, tengo que contribuir con parte de esas riquezas al sostenimiento. Y ahí es donde se establece el impuesto a la renta, un porcentaje de esas ganancias que yo comparto para el sostenimiento del Estado. Entonces, la primera gran consideración es, Ricardo López tuvo ganancias, tuvo rentas. Creo que hay una diferencia técnica entre ganancia y renta. Sí. Al final del día, Ricardo López tuvo un ingreso a lo largo del año. Ese es el primer supuesto de que me puede llevar a presentarle la declaración de renta o me puede llevar también a pagar, porque hay dos cosas importantes. Una cosa es presentar la declaración de renta y otra cosa es pagar el impuesto que se determine, depende de mi nivel de riqueza que obtuve en el año. Normalmente hay personas que, se llena el formulario, ingresamos al sitio web, hay personas que se ayudan de un contador, un especialista en contabilidad, hay personas que simplemente ingresan al sitio web porque sí es posible hacer la declaración, y dependiendo de eso, la lógica es, si yo tengo empleo, ahí está reportado cuáles han sido mis ganancias, si tengo una ganancia adicional, también ahí está reportado en el Ministerio de Hacienda, y dependiendo de eso, ¿qué sucede el sistema como para determinar si una persona tiene que pagar o si al contrario le tienen que devolver? Porque también está el caso que le devuelven. Es correcto, vaya, en ese orden de ideas, la primera general es, tuve un ingreso, excelente, y ahí yo tengo que meditar si tengo que buscar la ayuda de un profesional. Para eso estamos los contadores públicos y para eso está Grant Thornton en El Salvador, a la orden en apoyarles en sus necesidades financieras, fiscales, de precios de transferencia. Pero tenemos que entonces identificar, a ver, en qué categoría soy yo de sujeto. Porque para esto en mi opinión, hay tres grandes categorías. Sí. Las personas jurídicas, que ellas por ley, aunque no ganen nada, tienen que presentar declaración de renta. Si usted tiene una sociedad que está dormida, que la tiene por ahí, que no tiene actividades, no importa lo que pase, usted tiene la obligación de presentar la declaración de renta. Okay. Luego está la otra categoría, que son las personas naturales. Y en las personas naturales vamos a hacer dos grandes distinciones: los asalariados y los de rentas diversas. Entonces, básicamente, los asalariados, el mecanismo y la modernización del Estado ha permitido que no tengan obligación de presentar la declaración de renta.
y vamos a hacer un paréntesis, sí, no tienen la obligación de presentar si sus ingresos anuales son menores a $60,000. Si usted es asalariado y tiene la bendición de ganar más de $4,800 mensuales, que eso viene siendo 54,000 por ahí al año, y más el aguinaldo y otros temas, le pasa de 60, sí va a tener la obligación de presentar declaración. Si no, no. ¿Por qué? Porque el mecanismo está diseñado para que si su empleador le hizo las retenciones correspondientes, usted no tenga que tener esa obligación. Ojo, si solo usted obtuvo ingresos de sueldo y salarios. ¿Y dónde está la base de esto? Miren, la clave de esto, hay una cosa que se llama el artículo 92 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde ahí nos da la obligación de quienes van a declarar y las exenciones de quienes no van a declarar. A nivel general, ¿cuál es lo que nos aplica a todas las personas que somos empleadas, como usted dice, asalariados, y que a lo mejor tenemos un emprendimiento adicional, pero que no es algo así como tan relevante? Lo que le aplica a la mayoría de los salvadoreños, ¿qué corresponde? Vaya, miren, después, ¿qué es lo que vendría a corresponder? Primero, quizás dijimos ya, ok, yo soy asalariado, no tengo obligación de presentar declaración de renta porque ya el mecanismo está diseñado para que en lo que mensualmente me retienen, ahí esté pagado el impuesto que quizás tuve que haber pagado. Punto. Vamos a la mayoría de casos donde tenemos el sueldo, pues, y tenemos otros ingresos. Sí. Ahí nosotros nos volvemos personas de rentas diversas. Y entonces aquí ya no solo tenemos que observar el artículo 92, sino que viene a la mesa el artículo 37. ¿Por qué insisto siempre en el artículo 37? Porque el artículo 37 me da el parámetro de cuál es la renta que va a quedar exenta o que no va a pagar. Si usted tiene ingresos anuales menores a $4,064, no se preocupe, usted es una persona exenta y no va a tener que tributar. Pero sí persiste la obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta. O sea, ¿por qué? Porque ya no solo es salario. Siempre lo pagamos. El impuesto sobre la renta siempre lo presentamos, pero sí, no todos deben pagar. No todos deben de pagar, correcto. Y entonces aquí viene porque ya va a haber un tema de renta diversa, ¿verdad? Y entonces ya usted va a comenzar a hacer los cálculos, decir, ok, esto vino de mi sueldo, esto vino de mi emprendimiento, y esa masa me voy al artículo 37 y voy a ver, ok, si yo tengo más de $4,000, imaginemos $5,000 al año, ya comienzan las tablas en una dinámica, decir, usted va a tener estas deducciones y sobre lo que quede va a pagar el impuesto, que más o menos el impuesto en mis cálculos es bastante progresivo, comienza ahí por del 15 hasta el 25-30%, dependiendo la generosidad pues, que la vida lo trató y el año en sus ingresos, ¿verdad? Ahora, yo creo que no sé si es su percepción también, usted como una persona que está todo el día con la contabilidad, pero a veces da la percepción que muchas personas tienen alguna especie de resistencia a ponerse en orden con la parte tributaria, o quizás fuimos irregulares 2 años y ya como viene el tercero no nos preocupamos por estar bien en el tercero. Entonces, ¿cómo nos podemos ordenar? Si ese es el caso de alguien que nos está escuchando y yo dice, mire licenciado, tengo 5 años de no declarar bien la renta, no sé ni cuánto debo, no sé ni qué. ¿Cómo comenzamos a ordenarnos en ese aspecto? Sobre todo, tomando en cuenta las implicaciones que esto puede tener en nuestra vida aquí en nuestro país y en las finanzas personales. Ok. Vaya, miren, fíjense que siempre en esta dinámica, ese famoso artículo 92 que comentaba al inicio, dice que si yo presente la declaración de renta un año, estoy obligado a presentarla el siguiente. Claro. Y así sucesivamente. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo dejo de presentar, se generan una cosa que se le llama omisos. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con la modernización del Estado? Fíjense que antes, como no se llevaba, no había los sistemas robustos que hay, sí podría haber una persona que declaraba un año, otro sí, y imagínense, una población de 200,000 casos que llegaran a detectar esa variable costaba más, pero sí, ahora que todo está electrónico, ya hay vectores que se levantan e indican Lorena Mengíbar
presentó su declaración de renta, este año sí, este año no. Y me pasó el caso tan del día a día. Una amiga me dice, mira, fíjate que he pedido devolución de renta, pero me sale que no he presentado declaración durante 2 años y me están cobrando multas y apenas yo esperaba que los $100 que me iban a devolver, la multa que tengo que pagar por no haber presentado en años anteriores, me lo va a pasar llevando. Ajá. Me llamó la atención este caso tan común y de la vida ordinaria de todos nosotros, en nuestro día a día. ¿Por qué? Entonces dije, bueno, qué bien están funcionando los controles de la administración tributaria, porque al final del día todos esos datos están siendo cruzados y se puede rastrear eso que está sucediendo. Entonces, mi recomendable es, mire, lo importante es comenzar. Hoy salió el sol, lo importante es comenzar de nuevo. Lo que pasó, y es bueno acercarse a la administración tributaria, identificar su caso para ver cómo podría ponerse al día. ¿Por qué? Porque si usted tiene omisos, el omiso le va a tirar un vector que después cuando usted pida solvencia no le va a dar solvencia. Y si usted es emprendedor y necesita un crédito, si usted pide crédito más allá de $30,000, le van a pedir solvencia y no lo va a tener. Entonces, en ocasiones es bueno estar en cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias, y si no lo hemos hecho, pues hoy, este año, es un buen tiempo para comenzar a hacerlo. Y la administración tributaria podríamos tener orientación por parte de la gente técnica que atiende. La verdad que las puertas del Ministerio de Hacienda y toda la dinámica que se ha hecho siempre están abiertas para atenderlo. Yo considero que sí, es bien, lo que es bien positivo es que si usted llega a las oficinas del Ministerio de Hacienda con la disposición de resolver el problema que sea, porque a veces uno ni siquiera sabe qué ha hecho, entonces, o qué no ha hecho bien, o qué no está bien dentro de toda esta dinámica de las declaraciones, pero yo creo que si lo ven a uno con ganas de resolver o de solventar o de cumplir con las responsabilidades que uno debe cumplir, pues hay una vía, ¿verdad? Siempre hay un camino, a veces no tan como uno quisiera, pero pues sí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que colaborar. Hay que colaborar. Y fíjense que también en esa dinámica podemos salir beneficiados. ¿Y en qué sentido? Si bien es cierto, los asalariados no tienen obligación de presentar declaración de renta porque lo que les retiene básicamente el impuesto que paga, muchos aquí en El Salvador pertenecen a iglesias, pertenecen a comités de enfoque social. ¿Y qué pasa? Son entidades que están habilitadas para recibir donaciones. Entonces, eso que dono básicamente se vuelve una deducción fiscal y resulta que me van a devolver dinero. Y si usted dice, no, es que yo doné a mi iglesia para propósitos especiales, y me da pena que si yo pido el dinero y me lo devuelven, si al final fue una contribución, mire, lo que le devuelvan, vuélvelo a donar, hombre. ¿Verdad? Okay. Y ahí va. Pero lo importante es que usted va generando un registro también que en un momento dado le puede servir para diversos trámites, ¿verdad? Que no es obligación que le van a pedir la declaración de renta para asalariados como tal, pero bueno, que se vaya haciendo esa cultura y esa disciplina fiscal. Ahora, ¿cuáles considera que son algunos errores de los más comunes que cometemos al presentar la declaración? Vaya, mire, el error más común es no tener claro cuáles son nuestros niveles de ingresos, y el otro que sí es muy aventurado es, mire, las deducciones de costos y gastos únicamente son si estas erogaciones sirvieron para producir lo que usted ha reportado. Ya con todos estos controles, por ejemplo, el asalariado tiene las deducciones de los 800 gastos médicos, 800 de salud, pero mire, al final del día, la misma dinámica, si usted gana menos de 60,000, queda cubierto y no hay problema. Cuando usted tiene rentas diversas, el problema es que si yo no tengo orden, no tengo la cultura de ordenarme, ¿qué pasa si, imagínense, me contrataron para hacer un comercial? Sí. Ok, entonces vengo yo y me van a pagar $1,000, perfecto, me retuvieron 10% de renta, ya tengo 100. Y sucede que yo tuve que alquilar un carro, tuve que pagar gasolina, tuve que hacer otras evaluaciones, y al final del día yo tengo en mi cuadernito que gasté $500 para poder producir esos 1,000 y resulta que no tenía la documentación. Sí, tiene que guardarlo. Por eso funciona tener, mire, confesión, yo lo guardo en la guantera. Excelente. Las facturas, pida factura cada vez que ponga gasolina. Así sí, es. Y hay que invertirle tiempo a pedir la factura, pero se pide. Así es, y fíjese que aquí alguien dirá, pero es que si yo no soy contribuyente del IVA, y entonces, mire,
Hay una gran diferencia entre estar registrado y no registrado, que esa es otra tarea que va a tener pendiente. Pero lo cierto es que si Ricardo López presta una actividad eventual, vuelvo otra vez al comercial que me pagaron $1,000, cuando llegue a la gasolinera, quizás no me van a dar un crédito fiscal porque no soy contribuyente de IVA, pero me van a dar una factura que yo la voy a respaldar, la voy a documentar con los gastos que en el comercial tuve que invertir en flores para decoración, que tuve que invertir en alimentos. Todas esas facturas yo las guardo y luego me las deduzco al final del año. Entonces, uno de los errores comunes es cultura de no tener la documentación que nosotros tenemos. Y el otro es, miren, y es mi percepción general al final. Si usted ya tiene ciertos niveles de ingresos, siéntase privilegiado y va a tocar contribuir. Pero ya aquellos mitos de vamos a ver qué podemos deducir, en ocasiones yo he hecho cálculos en mis ratos de soledad, en horas de la noche, tratando de ver qué se puede hacer, pero se ha llegado a la conclusión que ya a partir de cierto nivel de ingreso, por más que usted quiera deducir, si no son los pertinentes y conducentes para la generación de la renta, no se puede. Entonces, en otras palabras, no se deje llevar por cuentos de sirenas que meta esto, meta aquello, no funciona así. O sea, lo legal, ¿verdad? Lo legal. Que corresponde, hay que hacer las cosas como corresponde. Como corresponde, así es que mejor asesórese con un contador que conozca esto, con alguien que conozca de estos temas tributarios para poder hacer su declaración de la forma más correcta y evitar después que va a venir el caso de multas omisos. Para mí, al final del día, las multas, pues dinero y se paga, pero lo más complicado es estar resolviendo omisos cuando necesito una solvencia, cuando necesito avanzar en trámites, y el tiempo es oro, el tiempo vale. Sí, realmente, pues no hay como estar en paz con las deudas, ¿verdad? Porque eso ya no es de uno. O sea, creo que es como de hacer la idea de que, bueno, si toca pagar, toca. Toca pagar, toca. Y eso, ojo, miren, la retención, para el caso común de los que se tienen a veces otras entradas, la retención del 10% solo es un anticipo al impuesto anual, no es el impuesto definitivo. O sea, básicamente, cuando alguien está en rentas diversas, más o menos está tributando del 15 al 20%. Quiere decir que, si bien es cierto, cuando quien me está pagando los $1,000 solo me da 900, señores, guárdense otros $100 más, aunque sea 50. Sí. Que esos no son suyos, guárdenlos porque en la liquidación anual se va a levantar y es mejor uno privarse en ese momento que estar en el 30 de abril viendo qué hacemos para pues pagar lo que nos correspondería. Sí, la fecha límite entonces, porque verdad, otro error es esperar a último momento. Esperar a último momento. Fíjense que ahora, otra vez con la modernización del Estado, cuando a nosotros nos retienen 10%, por ejemplo, esa persona que nos retuvo ya lo enteró. Y por tanto, si usted se mete al portal de Hacienda, ya va a aparecer ahí el ingreso y la retención. O sea, casi que es tan fácil como que ir solo dándole clic a todo. Claro, lo que se vuelve, digamos, un paso más de reto es si yo voy a invocar deducciones, que para eso voy a tener documentación. Pero ¿para qué esperar el 30 de abril si ya está habilitado el portal del Ministerio de Hacienda para que yo con calma haga? Y usted mira, pero mire, es que no tengo el dinero para pagar. Es que son dos momentos. Una cosa es presentar la declaración de renta y otra cosa es pagar. Usted puede en este momento subir la declaración de renta, le va a generar un mandamiento de pago, ese sí se vence el 30 de abril. Pero lo bueno es que usted ya sabe cómo quedó el partido, ya sabe a qué se atiene y ya sabe qué es lo que viene. Y si no puede pagar de una sola vez, creo que dan hasta 6 meses. Eso sí. Para pagarlo. Así es, puede pedir pago a plazos y usted se ordena en sus finanzas para afrontar ese tema del tributo. Sí, bueno, importante es, como usted menciona, la palabra orden, quizás ser un poquito ordenados, y si hasta el momento usted considera que no ha sido ordenado, siempre es buen momento para comenzar. Sí, y luego pues creo que también vale la pena comentarles, fíjense que en este momento que El Salvador está viviendo un auge del desarrollo inmobiliario, muchas personas, y es posible que estén realizando sus activos, sus casas, pues solo comentarles que si usted vende su casa donde vive y es la primera vez y el monto es menor a más o menos $260,000, pierda cuidado que no paga porque hay una exención. Si yo vendo mi casa y el precio de venta es menor a 723 salarios, que es más o menos $260,000, no tengo que pagar impuesto de ganancia de capital por esa venta. Okay. Pero ojo, si ya no es mi primera casa,
es muy probable que voy a tener que pagar. Y la cosa es que ahora los notarios, con toda la información que son en Hacienda, Hacienda ya se dio cuenta que usted hizo transacciones de venta de inmuebles. Por tanto, un llamado es a revisar, ok, toda la masa de dinero que me ingresó, que tengo disponible, toda esa es sujeta a tributación, y esos son los que tenemos que analizar a la hora de presentar nuestra declaración. No solo hacer mi sueldo, no solo hacer la renta diversa, sino que posiblemente voy a tener que incluir aquellas otras eventualidades fortuitas, pues como este tema de haber vendido un inmueble. Excelente. Ricardo, ¿dónde le podemos encontrar? Sabemos que usted pertenece a Grant Thornton. ¿Dónde podemos encontrarle para que nos oriente? Bueno, nosotros estamos en Torre Futura, nivel 12, local 1201B, 2267-7900, y estamos en redes sociales. Para lo que ustedes gusten, estamos nuestra experiencia fiscal a su disposición. Excelente, qué motivante. Muchas gracias entonces por su tiempo. Y bueno, hablando de tiempo, se nos ha agotado el programa, pero como siempre les agradecemos que nos hayan acompañado.